A veces, incluso antes de que comience una discusión, algo se rompe en el aire. No es el argumento ni el tono elevado. Es la energía que nace en el momento en que abrimos la boca sin preparar nuestro espíritu. Imagínese un lago al amanecer. La superficie es lisa, silenciosa y refleja el cielo sin esfuerzo. Ahora imagina una piedra lanzada sin previo aviso. El agua reacciona, no por ira, sino por el impacto. Esto también sucede entre personas cuando las palabras aparecen sin cuidado. Pocos se dan cuenta de que hablar es un acto espiritual. Cada palabra lleva intención, ritmo y dirección. No proviene solo de la mente, sino del estado interno que ocupamos en ese momento. Cuando este estado se vuelve borroso, el habla se convierte en shock. Cuando está claro, el habla se convierte en un puente. Vivimos en un mundo apresurado, donde responder rápidamente vale más que escuchar profundamente, donde ganar argumentos parece más importante que preservar la armonía invisible entre dos corazones. Pero la naturaleza nunca debate. Ella se adapta, ella cede, implica. Antes de discutir hay un portal silencioso, un breve espacio entre el impulso y la voz. Aquí es donde se puede suavizar la energía. Es allí donde ciertas palabras, pronunciadas antes de cualquier enfrentamiento, disuelven las tensiones aún presentes. Ni siquiera nacieron. Estas no son palabras mágicas. Estos son estados de conciencia traducidos en sonido. No anulan las diferencias, pero impiden que se conviertan en rupturas. Se alinean en el campo, como quien ajusta su respiración antes de cruzar un puente. Estrecho. Si sientes que muchos conflictos en tu vida comienzan incluso antes de que alguien rompa la primera frase, este video es para ti. Quizás no se trata de lo que dices, sino de lo que vibra en ti cuando lo dices. Hoy, caminemos juntos por este territorio sutil. Aprenda a preparar su espíritu antes de hablar, y descubre cómo evitar el choque de energías que tanto cansa el alma, simplemente eligiendo cómo entrar en el diálogo. Respira por un momento mientras escuchas. Permita que el silencio borre el impulso de reaccionar. Así como el agua clara no discute con la piedra, sino que la rodea, la palabra consciente no confronta, acoge. Cuando cambiamos la entrada, toda la ruta cambia. No se trata de ganar, se trata de permanecer intactos. Hay una sabiduría antigua en comenzar con suavidad. Protege los vínculos, preserva la energía y honra lo invisible que circula entre dos seres. Antes de la próxima conversación difícil, recuerde, el tono prepara el destino de la reunión, y todo comienza antes de la primera palabra. Quédate aquí, escuchando, porque al final de este viaje, podrás descubrir que cambiar tu habla es solo un reflejo de cambiar el estado interno, con calma, presencia y respeto por el ritmo invisible del encuentro. Hay un momento invisible antes de cualquier discusión en el que las energías reconocer. No es un silencio total, ni una palabra formada. Es un campo sensible, como el aire antes de la lluvia, cargado de intención. Cuando dos personas se acercan para hablar, algo ya se mueve. Si el corazón está rígido, el espacio se endurece. Si está abierto, el espacio respira. El discurso no hace más que confirmar lo que ya se ha difundido. En la naturaleza nada choca sin preparación. Las nubes se acumulan lentamente. Los vientos cambian de dirección antes de la tormenta. El río te avisa cuando se desbordará. Los seres humanos, sin embargo, se olvidaron de sentir antes de reaccionar. Las palabras pronunciadas sin alineación interna son como piedras arrojadas a aguas poco profundas. No se hunden, rebotan, vuelven con fuerza, crean olas innecesarias, dañan las costas cercanas y cansan a quienes se encuentran dentro del agua. Lago. Por eso, las tradiciones antiguas siempre han valorado el estado antes que el habla, no como represión, sino como sintonía. Así como un instrumento necesita afinarse antes de un concierto, el espíritu necesita afinarse, ajustar antes del diálogo. El choque de energías no surge del desacuerdo, nace de la prisa, la necesidad de demostrar, del deseo de ganar. Cuando hablamos para defendernos, ya atacamos. Cuando hablamos de imponer, ya nos separamos. Observa cómo reacciona el cuerpo ante una discusión. La respiración se acorta, los hombros se elevan,
el cofre se cierra. Esta es la advertencia silenciosa de que la energía no está lista para fluir. Si ignoramos esta señal y hablamos de todos modos, la conversación se convierte en una disputa. Cada frase se convierte en una espada. Cada respuesta, un escudo. Y al final, aunque alguien gane, ambos quedan agotados. Pero hay otra manera. Un camino más sutil, casi imperceptible. Comienza con el reconocimiento interno. Algo en mí está agitado. Esta simple percepción ya suaviza el campo. Cuando reconocemos nuestro propio estado antes de hablar, evitamos proyectarlo en la otra persona. La energía se organiza sola. El tono cambia. Las palabras pierden el veneno que nunca deberían llevar. Ser como el agua no significa estar de acuerdo con todo. Significa no endurecerse antes de tocar. El agua contornea, rodea, escucha el relieve. No discute con la piedra, sino que aprende su forma. Antes de cualquier discusión, existe una elección invisible. Entra con rigidez o presencia, con urgencia o con escucha. Esta elección define si habrá un choque o un encuentro. Si esta percepción empieza a tener sentido para ti, quizás algo en tu interior ya esté cambiando, calmando. Y cuando la energía se calma, la palabra encuentra el camino correcto para recorrer sin herido. Este cuidado inicial no es una estrategia social, es higiene espiritual. Limpia el espacio antes de la reunión. Cuando aprendemos a hacer esto, nos damos cuenta de que muchos conflictos nunca llegan a su fin. Nacer. Se disuelven desde el principio, como la niebla tocada por el sol de la mañana. Hablar entonces deja de ser una defensa y se convierte en una oferta. La escucha deja de ser una amenaza y se convierte en presencia. Y aun cuando hay desacuerdo, ella camina sin violencia, respetando el ritmo invisible, que sustenta toda relación humana. Así es como la conversación se convierte en un salvoconducto, donde nadie debe salir lastimado existir, y todo queda entero en el silencio después del final. Antes de que nazca cualquier palabra, hay un gesto invisible de purificación. No es un ritual externo, sino un ajuste interno. Cómo lavarse las manos antes de tocar algo delicado. El espíritu. También hay que limpiarlo antes de hablar. El habla transmite el estado del hablante. Si el interior está turbio, la palabra sale pesada. Si está claro, la palabra fluye con ligereza. Por tanto, el silencio no es ausencia, es preparación. En la naturaleza nada crece en suelos contaminados. El agua debe estar limpia para reflejar el cielo. El viento debe poder circular libremente sin destruirlo. Lo mismo ocurre con el diálogo. Nace del terreno interior. Muchas discusiones no son provocadas por el tema, sino por el estado interno del hablante. La palabra solo revela lo que ya estaba en agitación. Cuando ignoramos esto, utilizamos el habla como liberación emocional, y el otro se convierte en el destinatario de nuestro desequilibrio. Purificarse antes de hablar no es callar eternamente. Es reconocer lo que se mueve en nuestro interior. Es permitir que la emoción exista sin que ésta controle la voz. Es respirar antes de responder, como quien hace espacio para que circule el aire. Hay una profunda sabiduría en retrasar el habla unos segundos. Durante este intervalo, la energía se reorganiza. El impulso pierde fuerza. La claridad gana presencia. Y lo que se diría tajantemente puede decirse con precisión y cuidado. El silencio consciente no es escape. Es alineación. Observa el torbellino sin ahogarse en él. Abraza la emoción sin convertirla en un arma. Cuando hablamos desde este espacio limpio, algo cambia en el encuentro. El otro siente, incluso sin entenderlo racionalmente, se da cuenta de que no hay ningún ataque. El cuerpo se relaja, se abre la escucha. Purificación no significa fría neutralidad, significa honestidad tranquila. Es posible discrepar sin contaminar. Es posible poner límites sin herirlos. Es posible expresar el dolor sin contagiarlo. Antes de discutir, pregunte en silencio. ¿De dónde viene esa palabra? Si vienes con prisa, espera. Si proviene de la ira, respira. Si proviene del miedo, abrázalo. Cuando vengas de la presencia, habla. El discurso que viene después de estos cuidados tiene menos peso. Ella no busca ganar,
Intenta expresarte sin romperte, e incluso cuando el otro permanece rígido, su energía no choca. Este es el poder de la purificación interior. Ella no controla al otro. Ella te protege. Preserva tu energía, tu claridad y tu integridad espiritual. Cuando aprendemos a dejar espacio antes de hablar, nos damos cuenta de que muchas palabras ya no son necesarios, y los que quedan se vuelven precisos, casi inevitables, como el agua, que naturalmente encuentra su camino entre las piedras. La palabra alineada pasa sin lastimar, dejando solo la sensación de que se dijo algo cierto en ese momento. Bien, con la delicadeza de quien respeta lo invisible que sustenta toda relación. Las palabras pueden ser puentes o cuchillas, no por el significado que llevan en el diccionario, sino por la energía con la que se lanzan. Una misma frase, dicha desde distintos estados, crea destinos opuestos. En la vida cotidiana moderna, esto se hace evidente. Basta observar una conversación interrumpida, una respuesta incómoda, un comentario hecho sin presencia. En cuestión de segundos, el espacio se contrae, el cuerpo reacciona, se cierra la escucha, y lo que podría haber sido un encuentro, se convierte en un choque. En las redes, en las familias, en el trabajo, hablamos como si estuviéramos siempre atacados, nos anticipamos a las defensas, construimos muros incluso antes de escuchar. Cada palabra se convierte en una prueba de fortaleza, no en una invitación a la comprensión. Cuando esto sucede no discutimos ideas, disputamos territorio. El habla deja de ser comunicación y se convierte en protección, y una protección excesiva siempre duele. No es necesario que una hoja esté afilada para hacer daño, simplemente déjalo caer descuidadamente. Del mismo modo, una palabra dicha sin presencia corta vínculos, incluso cuando el contenido parece inofensivo. El otro siente la rigidez antes de comprender el significado, pero cuando la palabra nace del alineamiento interno, algo cambia profundamente. Ella no avanza, ella se pone al día, no impone, cruza como un puente colgante sobre aguas agitadas. Los puentes no solucionan el río, permiten el cruce, y eso es todo lo que debe ser una conversación, una forma de cruzar juntos un espacio, sensible sin entrar en el abismo de la reacción. Antes de hablar, hay una elección silenciosa. Utilice palabras para defenderse o rebelarse, para ganar o permanecer conectado. Esta elección define si el discurso une o separa. Muchos conflictos se prolongan porque nadie abandona la espada. Cada respuesta agudiza la anterior. Cada argumento endurece el campo. Y cuanto más intentas explicar, menos te escuchan. Si esta dinámica te suena familiar, quizás sea una invitación a hacer una pausa. Una invitación a darnos cuenta de que cambiando el tipo de palabra, cambia el tipo de reunión. Cuando esta idea empieza a resonar, algo en nuestro interior ya despierta, y este despertar es el comienzo de la armonización. El puente nace cuando hablamos desde la escucha, cuando dejamos espacio entre una frase y otra, cuando permitimos que el silencio complete el significado. La otra persona siente que no necesita defenderse y la conversación respira. No se trata de ser pasivo, se trata de ser preciso. Una palabra alineada no desperdicia energía, va directo al grano, sin cruzar el corazón de la otra persona. Cuando utilizamos la palabra como puente, el conflicto no desaparece, sino que se transforma, deja de ser confrontación y se convierte en diálogo. E incluso si no hay acuerdo, se preserva la integridad. Quizás ya hayas experimentado esto. Una conversación difícil que, por alguna razón, fluyó sin lastimarse. No fue suerte. Fue energía alineada antes del habla. Aprender a elegir puentes en lugar de palas no es debilidad, es madurez espiritual. Es entender que la palabra es una extensión del estado interno. Y cuando el estado cambia, el mundo que lo rodea responde. Esta toma de conciencia es un entrenamiento diario, un regreso constante al centro antes de hablar. Y cuando se establece, sucede algo silencioso. Las discusiones pierden fuerza, los encuentros ganan profundidad, y la comunicación deja de ser un campo de batalla para convertirse en hacer un paso seguro,
donde incluso las diferencias puedan coexistir sin destruir lo que hay esencial entre dos seres. Hay palabras que no sirven para explicar, sino para armonizar. No impulsan la conversación por la fuerza. Sentan las bases para que pueda tener lugar la conversación. Estas palabras no son fórmulas ya hechas. No funcionan cuando se repiten mecánicamente. Solo surten efecto cuando nacen de un estado interno específico: presencia, humildad y apertura. Cuando alguien empieza un discurso diciendo podría estar equivocado, algo se suaviza. No porque la razón desaparezca, sino porque la rigidez cede. La energía deja de ser confrontación y se convierte en posibilidad. Las palabras que reconocen al otro crean espacio. Entiendo cómo te sientes. Tal vez no lo vi desde ese ángulo. Me ayuda a comprender mejor. Estas frases no menosprecian al hablante. Amplían el campo donde ambos respiran. Armonizar es no estar de acuerdo. Es preparar el terreno para que el desacuerdo no se convierta en ataque. Es como despejar el camino antes de la caminata, aunque sepas que habrá subidas. En la naturaleza, los encuentros más fuertes comienzan siendo leves. La lluvia comienza como niebla. El día amanece en silencio. El viento avisa antes de que sople con fuerza. La armonía no es ausencia de fuerza, es fuerza bien distribuida. Cuando usamos palabras que dan la bienvenida antes de discutir, evitamos el shock. La otra persona no necesita defenderse inmediatamente. El cuerpo no entra en alerta. La escucha permanece abierta durante más tiempo. Mucha gente cree que suavizar el discurso es perder poder, pero el verdadero poder no está en presionar. Se trata de sostener el campo sin romperlo. Una palabra armonizadora mantiene vivo el diálogo, incluso cuando el tema es difícil. Estas palabras suelen conllevar tres cualidades invisibles. Primero, el reconocimiento. El otro es visto. En segundo lugar, la responsabilidad. Se asume la propia emoción. En tercer lugar, intención clara. No hacer daño, no dominar, no ganar. Cuando decimos esto me afecta en lugar de tú siempre haces esto, algo cambia radicalmente. La energía regresa hacia adentro. La hoja se retrae. El puente comienza a formarse. Estas palabras no eliminan el conflicto, pero lo hacen transitable. Permiten decir la verdad sin esparcir fragmentos, que se pongan límites sin humillación, que los dolores se expresen sin contaminación. Quizás notes que cuando utilizas este tipo de lenguaje, a algunas personas les resulta extraño. Esperan el ataque, esperan a la defensa, y cuando eso no llega, algo en ellos se ralentiza. Este es el efecto de la armonización. Altera viejos patrones, rompe los ciclos de reacción automáticos, crea un nuevo espacio donde antes solo había repetición. Si comienzas a experimentar estas palabras, incluso internamente, ya estás cambiando el campo. A veces simplemente hace falta empezar con menos certeza y más presencia, menos afirmación y más escucha. Armonizar es un gesto de madurez espiritual. Es entender que la palabra es una extensión del estado interno, y cuando el estado es sereno, la palabra se convierte en refugio. Con el tiempo, te das cuenta de que no es necesario decirlo todo. Y cuando lo dice menos, pero lo dice mejor. Las palabras comienzan a llevar el silencio en su interior, y este silencio sostiene el encuentro. Así se detiene la comunicación, se desgasta y se convierte en cuidado mutuo. Un cuidado que no borra las diferencias, pero evita que se conviertan en heridas abiertas. Y en este espacio armonizado, algo esencial permanece intacto, incluso después de termina la conversación. Cuando la palabra nace alineada, sucede algo más grande más allá de la conversación. El campo se reorganiza, el entorno cambia de densidad. Es como si lo invisible volviera a encontrar su eje. Reintegrar la energía después o antes de hablar es volver al centro. No al centro del ego, sino al centro silencioso donde no hay urgencia de demostrar nada. Allí el habla deja de ser una reacción y se convierte en una extensión del estado interno. En la vida moderna, estamos capacitados para responder rápidamente, para llenar silencios, para apoyar posiciones, pero la
Serenidad nace cuando aprendemos a hacer una pausa sin culpa. No responder de inmediato suele ser la respuesta más inteligente. Cuando el corazón se integra, la palabra pierde exceso. No lleva ira acumulada ni miedo disfrazado. Simplemente cumple su función y vuelve al silencio del que surgió. Reintegrarnos es darnos cuenta de que no somos solo lo que decimos. También somos el espacio que permitimos antes y después de hablar. En este espacio es donde se asienta la energía, como el polvo que cae, cuando el aire deja de ser agitado. Observe cómo se siente después de una conversación alineada. Aunque es difícil, hay menos desgaste. El cuerpo no está tenso. La mente no sigue repitiendo escenas. Esta es una señal de que la energía no ha chocado. Cuando hablamos sin alineación, algo queda pendiente. Un sentimiento de quebrantamiento. Un ruido que sigue resonando. La reintegración disuelve este eco. Sucede cuando reconocemos nuestros límites. Cuando aceptamos que no es necesario decir todas las verdades ahora. Cuando entendemos que algunas palabras maduran mejor en silencio. Hay una inteligencia natural que opera cuando dejamos de forzar. Organiza reuniones, suaviza tiempos, ajusta distancias. Confiar en esto es un gesto profundo de madurez espiritual. Al reintegrarnos, dejamos de llevar dentro el peso del conflicto. El habla no nos acompaña como la culpa o el arrepentimiento. Termina en el momento justo, como una ola que regresa al mar. Este regreso al centro es continuo. No sucede solo una vez. Es un entrenamiento de presencia diaria. Un recordatorio constante de que la energía precede a las palabras. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Acercarse. Hay menos actitud defensiva, menos disputa, más espacio real para reuniones. Incluso cuando el otro no está disponible, permaneces completo. Tu energía no se fragmenta. Esto es reintegración. No depende de la respuesta del otro. Depende de tu fidelidad a tu propio estado interno. Habla cuando haya claridad. Silencio cuando hay turbulencias. Este equilibrio no es pasividad. Es fuerza silenciosa. Es saber que el verdadero impacto no está en el volumen de la palabra, sino en la calidad de la misma. Presencia. Cuando la palabra nace de este lugar, cumple su papel y se disuelve. No deja residuos. No crea deuda emocional. Simplemente pasa, como una brisa que toca y sigue. Y así, poco a poco, te das cuenta de que la armonía no es algo que se impone. Surge cuando el humano vuelve a escuchar el ritmo invisible que siempre ha estado ahí, sosteniendo cada encuentro, cada silencio y cada palabra dicha en el momento justo. Al final de cada conversación, algo queda en el aire. Estas no son las frases exactas, ni los argumentos utilizados. Es la sensación que queda en el campo invisible entre dos seres. Hay diálogos que terminan y siguen resonando como heridas abiertas, y hay otros que callan, pero dejan la paz. La diferencia no está en el tema, sino en la energía que sostuvo el discurso. Cuando aprendemos a empezar suavemente, la palabra deja de ser un instrumento de separación, se convierte en una continuación del cuidado. Incluso cuando no se está de acuerdo, se preserva algo esencial. Quizás esta sea una de las enseñanzas silenciosas más grandes de la vida. No toda verdad necesita ir acompañada de un impacto. No toda claridad necesita generar shock. Hay un camino donde la firmeza va de la mano de la bondad. Al usar ciertas palabras antes de discutir, no solo cambias la conversación, cambias el destino de la reunión. El tono inicial prepara el escenario para que suceda todo lo demás. Esto no significa evitar el conflicto a toda costa. Significa cruzarlo sin perder integridad, sin romper vínculos que no hacía falta romper, sin desperdiciar energía donde podría haber comprensión. Cuando el habla nace alineada, respeta lo invisible, respeta el tiempo de los demás, respeta tu propio ritmo interno y, sobre todo, respeta el espacio sagrado que existe entre dos conciencias en contacto. Poco a poco te das cuenta de que no necesitas dar tantas explicaciones. Ni siquiera te defiendas tanto. Ni siquiera lo intentes tanto. La presencia hace este trabajo en silencio. Este es el camino de la armonía. No es un camino perfecto, sino un camino consciente.
donde todavía se cometen errores, pero el regreso al centro es más rápido, donde la palabra se ajusta, aprende, madura. Si empiezas a aplica esto, incluso en conversaciones pequeñas algo cambia. Las discusiones pierden intensidad, los silencios dejan de ser amenazantes, y el diálogo se convierte en un espacio de paso, no de confrontación. Es posible que descubras que muchas palabras que antes parecían necesarias ya no lo son, y los que quedan llevan más verdad, menos ruido, más intención, menos impulso. Si este contenido le ha aportado claridad, considere continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal y camina más profundamente en este territorio sutil, donde la palabra, el silencio y encuentro energético. Porque la vida no solo nos pone a prueba con lo que decimos, ella nos observa, sobre todo, en cómo empezamos, en el estado interno que llevamos a la reunión, en la vibración elegimos antes de la primera frase. ¿Qué pasa si lo que llamamos conflicto es simplemente un desajuste de ritmos? ¿Y si la armonía surge en el momento en que aprendemos a escuchar antes de reaccionar? Quizás, en el fondo, el destino de cada relación no lo decide lo que se dice, sino por el espíritu invisible que acompaña a cada palabra desde su nacimiento.